¿Qué sucede cuando el dolor se convierte en un ciclo interminable de desconfianza y pérdida? Eso es exactamente lo que se pregunta María mientras observa su vida desmoronarse a su alrededor. Ella es una mujer que siempre soñó con construir una familia feliz al lado de Carlos, su esposo, y sus hijos, José, Sofía y Emilio. La vida parecía perfecta, llena de risas y juegos, hasta que la tragedia decidió formar parte de su historia. La frágil salud del pequeño Emilio, que a los 2 años enferma gravemente, marca el inicio de una secuencia de eventos devastadores que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El dolor de la pérdida de Emilio es un golpe que desestructura a la familia. Carlos, incapaz de lidiar con el duelo, se refugia en el alcohol, alejándose cada vez más de María y de los hijos. La relación que antes era de amor y complicidad se transforma en un campo de batalla silencioso, donde el dolor y la tristeza dominan. Y, en una noche fatídica, la vida de María se ve aún más devastada cuando Carlos sufre un accidente trágico, dejándola viuda y abrumada con la responsabilidad de criar a los hijos sola. En ese momento de vulnerabilidad, Fernando, un colega de trabajo de María, se presenta como un apoyo. Él aparece como alguien servicial y comprensivo, tratando de aliviar el dolor de la viuda. Sin embargo, José, el hijo mayor, comienza a desconfiar de las intenciones de Fernando, principalmente debido a la forma en que se acerca a Sofía, su hermana menor. A pesar de la resistencia de José, Fernando va ganando la confianza de María y acaba mudándose a la casa de la familia, creando un ambiente tenso y incómodo. Con la presencia de Fernando, Sofía cambia. Antes era una niña alegre y llena de vida, ahora se vuelve retraída y ansiosa. José se da cuenta de que algo está mal y trata de alertar a su madre sobre el comportamiento sospechoso de Fernando, pero sus preocupaciones son ignoradas. María, envuelta en su propio dolor y fragilidad, cree en la bondad de Fernando y no ve las señales de peligro. La verdad, sin embargo, no puede ser escondida para siempre. José, decidido a proteger a su hermana, descubre dibujos perturbadores de Sofía que revelan abusos. Con valentía, graba un video que comprueba los actos de Fernando y presenta la prueba a María. El horror se apodera de ella al ver el video, y en un momento de fuerza, confronta a Fernando, exigiendo que salga de su casa. Pero Fernando no se dará por vencido. Aún expulsado, no desaparece. En un intento desesperado de retaliación, intenta secuestrar a Sofía en la escuela, pero la policía es rápidamente alertada. La persecución termina con la captura de Fernando, pero el trauma ya está instalado en la mente de Sofía, quien, diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, inicia un largo camino de recuperación con la ayuda de terapia y del apoyo incondicional de su madre y de José. María se enfrenta a la difícil tarea de enfrentar su culpa. Decide priorizar la seguridad emocional de sus hijos, realizando cambios significativos en su rutina y en su trabajo, y José asume el papel de protector de su hermana, fortaleciendo el lazo entre ellos. Con el tiempo y la terapia, pequeños signos de mejora comienzan a surgir, trayendo esperanza a una familia que ya había enfrentado tanto dolor. En un gesto simbólico de superación, la familia decide donar las pertenencias de Fernando, un acto que representa la decisión de seguir adelante. María, ahora más fuerte y consciente de los errores del pasado, reafirma su compromiso de proteger a sus hijos. La historia termina con momentos simples de felicidad compartidos entre ellos, reforzando el mensaje de que, incluso en las situaciones más sombrías, el amor y la resiliencia tienen el poder de curar y unir. Lo que parece ser el fin de un viaje doloroso es, en realidad, el inicio de una nueva vida, donde la esperanza renace y el amor prevalece. La pregunta que resuena es, ¿cómo puede una familia reconstruirse después de la pérdida y la traición, encontrando la fuerza para amar de nuevo? Esa es la esencia de la historia de María, una mujer que, a pesar de las dificultades, descubre que el amor es la mayor fuerza de todas. María se sentía perdida en medio de la tormenta de emociones que asolaba su vida. La casa, que antes era un refugio de risas y recuerdos felices, ahora parecía un laberinto de sombras y ecos de dolor. Los días se arrastraban, y la tristeza pesaba sobre sus hombros como un manto pesado. Ella miraba los rostros de José y Sofía, tratando de encontrar en ellos la fuerza que una vez tuvo. Pero la verdad es que, por dentro, se sentía rota. José, con sus 13 años, ya cargaba una responsabilidad que no debería ser de él. Observaba a su madre con una mezcla de preocupación y desesperación. La forma en que María se dejaba llevar por la presencia de Fernando lo inquietaba.
A menudo se encontraba pensando en las conversaciones que tuvo con su padre antes de su muerte. ¿Qué diría Carlos si viera a su madre tan vulnerable? La imagen de su padre lo visitaba en sueños, y su voz resonaba en su mente, aconsejándolo a proteger a la familia a toda costa. ¿Por qué estás tan cerca de él, mamá? José preguntaba, la frustración asomando en su voz. No confío en Fernando. María intentaba calmarlo, pero la mirada preocupada de su hijo la hacía dudar de sus propias decisiones. Solo quiere ayudar, mi amor. Necesitas entender que estoy pasando por un momento difícil. Fernando es un amigo. Se preocupa por nosotros. Pero, por dentro, María se preguntaba si realmente estaba en lo correcto. La presencia de Fernando era como una sombra que la seguía, y a veces sentía que sus intenciones eran ambiguas. Sofía, por otro lado, era un reflejo de una niña que perdió la inocencia. Antes llena de vida, ahora apenas hablaba. La alegría que solía brillar en sus ojos se había apagado. María intentaba animarla, pero la pequeña solo se encogía, buscando consuelo en su rincón favorito de la casa. Muchas veces, María la encontraba dibujando, pero los dibujos eran diferentes. Lo que antes eran paisajes coloridos ahora se transformaban en figuras sombrías y distorsionadas. A cada nuevo dibujo, el corazón de María se apretaba. Quería entender lo que pasaba por la mente de su hija, pero las palabras parecían faltar. Una noche, mientras intentaba hacer dormir a Sofía, María se encontró frente a una nueva lucha interna. ¿Por qué no hablas conmigo, querida?, preguntó, acariciando el cabello de su hija. ¿Qué te está molestando? Sofía miró a su madre, sus ojos llenos de lágrimas, y susurró, tengo miedo, mamá. Miedo de Fernando. Las palabras de su hija cortaron a María como un cuchillo. Lo que ella no podía ver, su hija lo percibía con una claridad angustiante. El peso de la culpa comenzó a acumularse. ¿Cómo pudo haber dejado que la situación llegara a ese punto? Los días se convirtieron en una lucha constante entre la esperanza de que las cosas mejorarían y la realidad que parecía deteriorarse. José continuaba observando a Fernando, su desconfianza creciendo cada día más. Intentaba abordar a su madre con cuidado, pero siempre se encontraba con una barrera de negación. Mamá, por favor, escúchame. Siento que él no es quien tú piensas que es. No le importa a ti ni a Sofía. Está aquí por otra razón, no por amor. La frustración en las palabras de José era palpable, pero María se sentía acorralada. ¿Cómo podría creer en su hijo, cuando hablaba de alguien que parecía tan amable y servicial? Las noches eran las más difíciles. María se acostaba en su cama, el silencio de la casa la envolvía, y los pensamientos la atormentaban. Recordaba a Emilio y cómo él había traído luz a sus vidas. El dolor de la pérdida se mezclaba con el miedo al futuro. ¿Qué pasaría con sus hijos si algo malo volvía a suceder? ¿Cómo podría proteger a Sofía si ni siquiera podía protegerse a sí misma? La tensión aumentó cuando Fernando comenzó a involucrarse más en las actividades diarias de la familia. Ofrecía ayuda con las comidas, intentaba acercarse a José e incluso llevaba a Sofía a pasear. María veía esto como una señal de que Fernando realmente le importaba, pero José lo veía como una señal de alerta. A cada nueva interacción, la desconfianza de José se volvía más evidente, y sentía que necesitaba actuar. No podemos dejar que esto continúe, mamá. Voy a descubrir la verdad sobre él, declaró José en una conversación acalorada. No me hagas quedarme callado mientras nuestra seguridad está en juego. María miró a su hijo, su corazón dividido. Quería creer que José estaba exagerando, pero la preocupación en sus ojos la hacía dudar. José, estás siendo irracional. Fernando es una buena persona. Está aquí para ayudarnos. No es una buena persona, mamá. ¿No ves que se está aprovechando de ti? ¿Quiere infiltrarse en nuestra familia? La intensidad de la defensa de José le hizo sentir un frío en el estómago. Esa noche, mientras la casa caía en un silencio inquietante, María se encontró en un dilema. Quería creer en la bondad de Fernando, pero las palabras de su hijo la perseguían. ¿Qué estaba realmente sucediendo? ¿Qué había ignorado por tanto tiempo? La duda la consumió, y empezó a notar las pequeñas mentiras que Fernando había contado,
las pequeñas manipulaciones que había hecho. Un sentimiento de impotencia se apoderó de ella, y la pregunta que la atormentaba era, ¿cómo pudo haber sido tan ciega? Los días se arrastraban, y la tensión aumentaba. María se sentía como si estuviera en una cuerda floja, y a cada paso que daba, el miedo a caer se intensificaba. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero la incertidumbre la mantenía paralizada. La lucha interna entre proteger a sus hijos y confiar en Fernando se convertía en una batalla diaria. Y así, la historia de María continuaba, entrelazando dolor, duda y la esperanza de un nuevo comienzo. María caminaba por la casa, los ecos de risas infantiles pareciendo un susurro lejano. Las paredes, antes llenas de vida, ahora eran testigos mudos del desorden emocional que la rodeaba. Sentía que cada paso que daba la llevaba más profundo en un abismo de incertidumbres. Mientras se dirigía a la cocina, el olor de la cena quemándose en la olla la trajo de vuelta a la realidad. La presión de ser la madre fuerte que sus hijos necesitaban se volvía cada vez más pesada. José la observaba de lejos, sus ojos escaneando cada movimiento de ella. No podía entender por qué su madre insistía en dejar que Fernando entrara en sus vidas. Para él, el hombre era como una nube oscura, flotando sobre la familia, amenazando con desmoronarse en cualquier momento. El chico decidió que necesitaba actuar. Esa noche, mientras Sofía dormía, se acercó a María, su voz baja pero cargada de urgencia. «Mamá, necesitamos hablar. Sobre Fernando». María suspiró, la tensión creciendo en su pecho. «José, por favor. Ya hemos hablado de esto. Él es solo un amigo. Un amigo que está tratando de reemplazar al padre que perdimos. ¿No ves eso?». La frustración en la voz de José era palpable. Se sentía impotente, como si estuviera luchando contra un muro infranqueable. «No puedo quedarme callado mientras te pones en peligro». Las palabras de José resonaron en la mente de María. Por un momento, dudó. ¿Qué realmente sabía sobre Fernando? Recordaba los momentos en que él parecía atento, las sonrisas que le dirigía, pero la duda comenzó a corroer esos recuerdos. «José, necesito apoyo. No puedo hacer esto sola». «Pero eso es lo que estás haciendo, mamá. Te estás poniendo en riesgo». El desespero en las palabras de su hijo la golpeó como una flecha. José no estaba solo preocupado por ella, que estaba luchando para proteger a su hermana. Y, de repente, el peso de la responsabilidad que sentía María comenzó a transformarse en un desespero palpable. Esa noche, mientras intentaba dormir, sus pensamientos se volvían un torbellino. El recuerdo de Carlos, su difunto marido, la visitaba en momentos inesperados. «Confía en tus instintos, María», siempre decía. «La familia es todo lo que tenemos». El eco de estas palabras la hacía cuestionar su propia cordura. ¿Estaba realmente haciendo lo mejor para sus hijos, o solo se estaba dejando llevar por una necesidad de compañía? Las semanas pasaron, y el clima en casa se volvía cada vez más tenso. Fernando continuaba infiltrándose en sus vidas, ofreciéndose para ayudar con las tareas y tratando de ganar la confianza de José y Sofía. María intentaba ver esto como un gesto positivo, pero la desconfianza de José la hacía sentir que estaba navegando en aguas traicioneras. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, José decidió que era hora de actuar. Salió sigilosamente de casa y se dirigió a la única persona que creía que podría ayudarlo, la abuela, madre de Carlos. Siempre había sido cercano a ella y sabía que tenía un buen instinto para las personas. Al llegar a casa de la abuela, José le contó todo, cada detalle de la relación de María con Fernando. La abuela, con su manera sabia y gentil, escuchó atentamente y, al final, dijo: «Querido, necesitamos cuidar de tu madre. Pero debemos ser delicados. Su dolor es profundo». Mientras tanto, María estaba en casa, sintiendo la ausencia de José y la inquietud de Sofía, que se encogía en su rincón habitual, dibujando figuras sombrías. Con cada nueva obra de arte, el corazón de María se partía un poco más. ¿Qué estaba tratando de expresar su hija? ¿Qué estaba sucediendo dentro de su inocente mente? El miedo que emanaba de Sofía la hacía cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto al permitir que Fernando estuviera cerca. A la mañana siguiente, la abuela de José apareció en la casa. María se sorprendió,
pero al mismo tiempo sintió un leve alivio. Su presencia era como un bálsamo para el alma. María, comenzó la abuela, necesitamos hablar sobre Fernando. María sintió que su corazón se aceleraba. La conversación que temía estaba a punto de suceder. La abuela habló con firmeza, pero también con cariño. Entiendo que estás pasando por un momento difícil. Pero necesitas escuchar lo que hay a tu alrededor. José está preocupado. Sofía está asustada. Y no puedes ignorar eso. Las palabras de la abuela penetraron hondo en María, sacando a la luz un torbellino de emociones. Nunca había pensado que su vulnerabilidad podría ser vista como debilidad. Pero Fernando es bueno conmigo. Comenzó a decir, pero la abuela la interrumpió. Ser bueno no es suficiente, querida. A veces, las intenciones no son claras. Y necesitamos proteger a los niños. Necesitas tomar una decisión. María se sintió como si estuviera en una encrucijada. Mirando a la abuela, se sintió pequeña, como si todas sus elecciones estuvieran siendo puestas a prueba. ¿Qué deseaba realmente? ¿La compañía de alguien o la seguridad de su familia? En ese momento, la duda comenzó a transformarse en una resolución. Sabía que necesitaba confrontar a Fernando. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin herirse a sí misma y a sus hijos? La lucha interna se intensificó. ¿Qué sería necesario para que finalmente encontrara la fuerza dentro de sí para proteger aquello que más amaba? Así, la historia de María se desplegaba, llena de preguntas sin respuestas, y el peso de sus elecciones la llevaba a un abismo emocional profundo, donde cada paso podría llevar a la familia a un nuevo destino. ¿Qué haría a continuación? El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, el camino de superación apenas comenzaba. María observaba a la abuela de José, su corazón latiendo rápido, mientras las palabras de ella reverberaban en su mente. ¿Qué había hecho? La presencia de Fernando en su vida parecía, al principio, un remedio para el dolor de la pérdida, pero ahora, a la luz de la preocupación de su hijo y la sabiduría de la abuela, todo parecía más confuso y amenazador. Aquella conversación, que María temía, era, en realidad, lo que necesitaba. Sentada a la mesa de la cocina, con la abuela frente a ella, se sintió expuesta. Las paredes que antes parecían protegerla ahora parecían los testigos de un tribunal donde sus elecciones estaban siendo juzgadas. La abuela comenzó a hablar sobre Carlos, como siempre había sido cuidadoso y protector. Los recuerdos invadieron la mente de María, trayendo a la luz una mezcla de añoranza y dolor. Tú y Carlos siempre hicieron de la familia la prioridad, dijo la abuela suavemente. Y ahora, necesitas recordar eso. María cerró los ojos por un instante, permitiendo que la tristeza la envolviera. Era como si la ausencia de Carlos estuviera presente allí, en la sala, observándola. El peso de la responsabilidad la ahogaba. Solo quiero ser feliz de nuevo, murmuró, la voz entrecortada. La felicidad no debe venir a cualquier costo, querida, respondió la abuela, con una mirada firme y cariñosa. Necesitas proteger a tus hijos. Y la felicidad de ellos es más importante. Fernando puede no ser la respuesta que buscas. Las palabras de la abuela penetraron en María con la fuerza de una tormenta. ¿Qué quería realmente? ¿La compañía de alguien para llenar el vacío, o la seguridad de sus hijos? Comenzaba a entender que estaba poniendo sus propios deseos por encima del bienestar de José y Sofía, y eso la hacía sentirse culpable. La idea de perder su confianza la aterrorizaba. ¿Y si estoy equivocada sobre Fernando?, preguntó María, la inseguridad reflejada en su voz. ¿Y si realmente le importa a nosotros? A veces, las intenciones no son claras, querida, respondió la abuela, con la sabiduría que solo los años pueden traer. Y necesitas ser la guardiana de la inocencia de tus hijos. Ellos te necesitan. Eres el corazón de la familia. Aquellas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad que la rodeaba. María comenzó a comprender que su lucha no era solo contra Fernando, sino también contra sus propias inseguridades y miedos. Con cada instante que pasaba, el peso de sus decisiones se volvía más claro. Decidir qué era lo mejor para sus hijos era su prioridad, y eso exigía valentía. Esa noche, mientras la lluvia caía fuerte afuera, María se vio tomando una decisión.
Ella ya no podía ignorar las señales. Lo que estaba en juego era mucho mayor que su propia soledad. Con el corazón pesado, decidió que necesitaba confrontar a Fernando. No era solo una cuestión de protegerse a sí misma, sino de preservar la seguridad y el bienestar de José y Sofía. Al día siguiente, cuando Fernando llegó para visitar, María sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Lo recibió con una sonrisa nerviosa, pero por dentro estaba en guerra. Cada palabra que él decía parecía más pesada que antes, y la manera en que la miraba le revolvía el estómago. Cuando finalmente encontró el valor para hablar, su voz salió temblorosa. Fernando, necesitamos hablar. Las palabras fueron dichas, pero el miedo a lo que vendría después la paralizó. Fernando, al percibir la seriedad en su tono, frunció el ceño. ¿Sobre qué?, preguntó, intentando mantener la calma, pero María podía ver la tensión en su rostro. Sobre nosotros. Sobre lo que representas para mí y para mis hijos, comenzó ella, sintiendo el sudor correr por su frente. José está preocupado, y no puedo ignorar eso. La expresión de Fernando cambió. Parecía confundido y un poco irritado. Pero solo quiero ayudar. Me preocupo por ti y por los niños. Preocuparse no es suficiente, dijo María, la firmeza en su voz creciendo. Necesito saber que eres una buena influencia, que no estás aquí solo para llenar un vacío. Mis hijos necesitan sentirse seguros. La tensión entre ellos creció, y María pudo sentir el cambio en el aire. Fernando la miró a los ojos, y en ese instante, pudo ver su verdadera naturaleza. No era el hombre que ella había imaginado. La inseguridad y la rabia comenzaron a asomar, y algo dentro de ella se rompió. Si realmente te importa, entenderás que necesito proteger a mis hijos a toda costa. Fernando hizo una pausa, y luego, con una sonrisa forzada, dijo, si así es como te sientes, tal vez deba irme. La frialdad en su voz fue un golpe para María. No quería que las cosas terminaran así, pero, al mismo tiempo, sabía que no podía permitir que él siguiera formando parte de sus vidas. Cuando él salió, un alivio y un peso inmenso se instalaron en su pecho. La lucha interna que había enfrentado en las últimas semanas comenzaba a dar lugar a una nueva determinación. María se dio cuenta de que la verdadera felicidad no era solo encontrar a alguien para llenar el vacío, sino crear un ambiente seguro y amoroso para sus hijos. Esa era la responsabilidad que ella tenía. En las horas siguientes, María reflexionó sobre lo que había sucedido. La conversación con la abuela y el enfrentamiento con Fernando fueron los catalizadores de un cambio profundo dentro de ella. Ya no era la mujer perdida que buscaba compañía a cualquier costo, ahora, era una madre que lucharía por su familia. El amor que sentía por José y Sofía era más fuerte que cualquier miedo o inseguridad. Y así, la jornada de superación de María comenzaba a dibujarse. La vida estaba lejos de ser fácil, pero finalmente había encontrado la fuerza para enfrentar sus desafíos. Con un nuevo sentido de propósito, se preparaba para los días que venían, decidida a ser la madre que sus hijos merecían. María se quedó de pie en la puerta, observando a Fernando alejarse. La sensación de alivio fue rápidamente reemplazada por un torbellino de emociones. ¿Qué había hecho? La decisión de confrontarlo parecía tan clara y necesaria, pero ahora, sola en casa, la incertidumbre la envolvía como un manto pesado. Con un profundo suspiro, cerró la puerta y se apoyó contra ella, permitiendo que la realidad comenzara a encajar poco a poco. Mientras los minutos pasaban, la casa quedó en silencio, excepto por el sonido distante de la lluvia aún cayendo. José y Sofía estaban en la sala, absortos en un dibujo animado, pero María sabía que la tranquilidad era solo una fachada. Las palabras que había intercambiado con Fernando resonaban en su mente. Era fácil sentirse fuerte y decidida en un momento de confrontación, pero ahora la duda comenzaba a apoderarse de ella. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si Fernando realmente se importaba con ellos? Con un movimiento automático, María se dirigió a la sala. Sus hijos estaban tan absortos en sus actividades que no notaron el cambio en su semblante. Se sentó a su lado, pero la alegría que normalmente sentía al ver sus rostros radiantes estaba opacada por una sombra de preocupación. José, el mayor, la miró y sonrió, y esa expresión inocente hizo que su corazón se apretara. No merecía esa inquietud. Mamá, ¿estás bien?,
preguntó José, con preocupación genuina en su voz. Sí, querido, solo estoy pensando en algunas cosas, respondió María, intentando sonreír. Pero la sinceridad en su hijo hizo que la máscara que llevaba comenzara a agrietarse. ¿Y tú? ¿Cómo fue tu día? La conversación fluyó, pero la mente de María estaba lejos. Se encontró pensando en cómo sus decisiones podrían afectar la vida de sus hijos. José y Sofía eran su prioridad, y su bienestar venía antes de cualquier deseo personal. Sin embargo, ¿qué significaba eso para ella? ¿Y cómo podría garantizar que estuvieran seguros y felices? A medida que los días pasaban, María comenzó a sentir el peso de su elección. Fernando ya no era solo un amante potencial, se había convertido en un símbolo de la soledad que intentaba evitar. Se permitió reflexionar sobre lo que realmente quería. La búsqueda de la felicidad no podía venir de la presencia de otra persona, sino de la reconstrucción de su propia vida y de la relación con sus hijos. José, al darse cuenta del cambio en el comportamiento de su madre, comenzó a hacer preguntas. «Mamá, ¿vas a estar triste siempre que el tío Fernando no venga a jugar con nosotros?» Era sensible a los cambios, y eso la dejó aún más angustiada. «No, mi amor», respondió María, abrazándolo. «Estoy aprendiendo a ser más fuerte. A veces, necesitamos tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos». Esa noche, mientras los niños dormían, María se sentó a la mesa de la cocina, revisitando la conversación con su abuela. Las lecciones que había recibido estaban ahora más presentes que nunca. Era hora de ser honesta consigo misma. ¿Qué era lo que realmente quería? En el fondo, quería reconstruir la familia que había perdido, incluso si eso significaba renunciar a sus propias necesidades inmediatas. Con el paso del tiempo, comenzó a encontrar pequeñas señales de resiliencia dentro de sí. Un día, decidió llevar a José y Sofía al parque, un lugar que siempre había sido especial para ellos. Las risas de los niños comenzaron a calmar su corazón y, por un momento, se sintió ligera nuevamente. Mientras observaba a sus hijos jugar, una nueva determinación comenzó a florecer dentro de ella. La felicidad no era un destino, sino un viaje que estaba dispuesta a enfrentar. En los días siguientes, las interacciones con José y Sofía se volvieron más significativas. Comenzaron a tener conversaciones sobre sentimientos, sobre la importancia de la familia y del amor. María se dio cuenta de que necesitaba ser un ejemplo. Eso no significaba que no sentiría dolor o soledad, sino que podría dirigir esas emociones hacia algo constructivo. Cierta noche, mientras preparaba la cena, María fue sorprendida por la visita inesperada de su amiga Clara. Se conocieron en la escuela y, a pesar de la vida ajetreada, siempre mantuvieron el contacto. Clara, al darse cuenta del cambio emocional de María, la cuestionó sobre los últimos acontecimientos. «Pareces diferente». «¿Qué pasó con Fernando?», preguntó Clara, con una mirada curiosa. María dudó, pero la sinceridad de Clara la animó. «Lo dejé ir», dijo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Sentí que no era lo mejor para mí y para los niños. Necesitaba protegerlos». Clara sonrió, admirando el coraje de su amiga. «Eso es muy fuerte de tu parte. A veces, necesitamos renunciar a algo que parece bueno para encontrar lo que realmente es mejor». Las palabras de Clara resonaron profundamente en María. La conversación fluyó, y las dos amigas se reconectaron de una manera que María no esperaba. Clara compartió sus propias luchas e inseguridades, creando un espacio seguro para que María se abriera. Esa amistad renovada trajo un nuevo ánimo. Comenzaron a verse regularmente, y cada encuentro se transformaba en una oportunidad de reflexión y apoyo mutuo. María se dio cuenta de que no estaba sola en su camino. Las dificultades eran parte de la vida, pero con el apoyo adecuado, podría superarlas. Con el paso de los meses, la vida de María comenzó a reequilibrarse. Se dedicó a actividades con los hijos y a fortalecer los lazos familiares. Las conversaciones con José y Sofía se volvieron más profundas, y comenzó a entender mejor las necesidades y los sentimientos de ellos. La casa, que antes parecía vacía, ahora estaba llena de risas y amor. Sin embargo, las dudas aún surgían, como sombras que insistían en regresar. En momentos de soledad, María se encontraba cuestionándose si había tomado la decisión correcta.
Pero, al mirar los rostros sonrientes de sus hijos, encontraba la respuesta. La verdadera felicidad no dependía de otro ser humano, sino del amor que era capaz de proporcionar. Y así, con cada pequeño paso, María se reponía. Las consecuencias de su elección no eran fáciles, pero eran necesarias. El camino estaba lejos de haber terminado, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con la cabeza en alto, siempre en busca de un futuro mejor para sí misma y para sus hijos. La vida tenía sus altibajos, pero ahora estaba preparada para navegar por cada uno de ellos, con resiliencia y amor. María se sentó a la mesa de la cocina, los ojos perdidos en las ollas que burbujeaban. El olor reconfortante de la sopa llenaba el aire, pero su mente estaba distante, navegando entre los recuerdos y las incertidumbres que la rodeaban. Recordaba la conversación con Fernando, el enfrentamiento que parecía necesario, pero que ahora se transformaba en una carga. Ser madre era una responsabilidad que la hacía sentirse fuerte, pero también la dejaba vulnerable a dudas y miedos. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. La niña tenía el cabello despeinado y una sonrisa encantadora, un reflejo de la alegría que María deseaba sentir nuevamente. «Claro, querida. ¿Puedes ayudarme a poner la mesa?», respondió María, tratando de devolverle la sonrisa. Mientras Sofía corría a recoger los platos, María sintió un calor en el corazón. Esos pequeños momentos la recordaban lo que realmente importaba. En los días siguientes, María decidió que necesitaba hacer algo diferente. Las conversaciones con Clara la habían animado y, en lugar de dejarse llevar por la tristeza, comenzó a concentrarse en las pequeñas victorias. Un día, después de la escuela, decidió llevar a los niños a una feria local. Los colores vibrantes de los puestos, las sonrisas de los vendedores y el olor de palomitas recién hechas eran una invitación a la diversión. «Mamá, mira, mira ese globo», gritó José, señalando entusiasmado un globo azul que flotaba alto. María siguió la mirada de su hijo y, por un instante, sintió la ligereza que había perdido. «Vamos a comprar uno», dijo, sin pensarlo dos veces. La felicidad en el rostro de sus hijos era todo lo que necesitaba. Mientras caminaban por la feria, María se dio cuenta de cuánto esas pequeñas decisiones la ayudaban a sentirse más viva. Comenzó a darse cuenta de que la felicidad no estaba solo en las grandes conquistas, sino en las pequeñas alegrías del día a día. Al final de la tarde, con los corazones llenos y las manos ocupadas con golosinas, regresaron a casa riendo y jugando. Esa noche, mientras José y Sofía dormían, María reflexionó sobre el día. Las risas aún resonaban en su mente, y se dio cuenta de que estaba comenzando a reconstruir su vida. El verdadero éxito no era la presencia de Fernando, sino la felicidad que lograba cultivar con sus hijos. La idea de que podría ser la fuente de alegría para ellos la fortaleció. En una mañana soleada, María decidió iniciar un nuevo hábito, la práctica de la gratitud. Cada día, ella y los niños se reunirían para compartir una cosa por la que estaban agradecidos. En la primera reunión, José dijo: «Estoy agradecido por tener una mamá tan genial», y el corazón de María se llenó de amor. Sofía, con su inocencia, añadió: «Estoy agradecida por tener un perro y por dejarme jugar con él». La simplicidad de sus palabras hizo que se diera cuenta de que, incluso en medio de desafíos, había razones para sonreír. Con el paso de los meses, la práctica de la gratitud se convirtió en un momento especial para ellos. María comenzó a ver a sus hijos de una manera nueva, reconociendo las pequeñas lecciones que ellos le enseñaban. Recordó sus fallas pasadas, la inseguridad que la había llevado a buscar consuelo en Fernando. Ahora, comprendía que esos errores la habían hecho más fuerte. Cada paso en falso era una oportunidad para aprender y crecer. Cierta noche, mientras preparaban una cena simple, José preguntó tímidamente: «Mamá, ¿sigues triste por lo de tío Fernando?». María se detuvo, reflexionando sobre la pregunta. «A veces, lo extraño. Pero me doy cuenta de que soy más feliz ahora, contigo y Sofía», respondió, con sinceridad. «La vida está llena de cambios, y estoy aprendiendo a lidiar con ellos». «Me gusta cuando sonríes, mamá», dijo José, haciéndola sentir tan amada. Esa simple declaración la hizo entender que su papel no era solo ser madre, sino también un ejemplo de resiliencia y amor. Los meses pasaron, y la amistad con Clara se fortaleció. Se encontraban con frecuencia,
compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente. Clara estaba pasando por desafíos propios y, juntas, crearon un espacio seguro para compartir sus vulnerabilidades. A veces, me siento perdida, confesó Clara en una tarde soleada, mientras tomaban café. Pero tú me inspiras, María. Estás volviendo a levantarte y eso me hace querer hacer lo mismo. María sonrió, reconociendo el impacto que su viaje tenía sobre la amiga. Todas estamos aprendiendo, Clara. Es normal sentirse perdida a veces. Lo importante es saber que podemos contar la una con la otra. Su amistad se convirtió en un pilar fundamental en la vida de María. Juntas, exploraron nuevas actividades, como clases de danza y pintura, redescubriendo la alegría que la vida puede ofrecer. Estas experiencias le ayudaron a darse cuenta de que, incluso en medio de desafíos, había belleza en la vida cotidiana. Los días de María ahora estaban llenos de risas, aprendizaje y amor. Comenzó a aceptarse más, entendiendo que sus imperfecciones la hacían única. A cada paso, se sentía más confiada en sus decisiones. Cuando los miedos surgían, los enfrentaba de frente, sabiendo que no estaba sola. La vida no era perfecta, pero María había encontrado un nuevo equilibrio. A través de cada interacción, cada conversación y cada momento con sus hijos, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento venía de la aceptación y del amor. Y así, con el corazón abierto, María seguía adelante, decidida a construir un futuro lleno de esperanza y alegría para ella y sus hijos, siempre agradecida por las lecciones aprendidas en el camino. María estaba en casa, rodeada por el calor familiar que los hijos le proporcionaban. Sin embargo, una nube oscura se cernía sobre ella. El teléfono sonó, y la voz de Fernando, al otro lado de la línea, trajo a la superficie toda la confusión que intentaba evitar. Quería hablar, quería ver a los niños. La mente de María giró. Recordó los momentos que pasaron juntos, las promesas incumplidas y los dolores que aún cargaba. Su corazón se aceleró, y la duda la envolvió. ¿Debería permitir que él entrara nuevamente en sus vidas? Esa noche, mientras los niños dormían, María se sentó a la mesa de la cocina, la suave luz de la lámpara iluminando su rostro preocupado. La sopa que había cocinado se enfriaba, olvidada. Las palabras de Clara resonaban en su mente: eres más fuerte de lo que piensas, María. Pero la fuerza parecía distante ahora. Sentía que podría fallar nuevamente, y eso la aterrorizaba. El teléfono sonó de nuevo, y dudó antes de contestar. Era Fernando, pidiendo encontrarse. Sus palabras eran dulces, pero llenas de promesas vacías. He cambiado, María. Quiero ser parte de la vida de nuestros hijos. Pero la desconfianza la dominaba. El pasado la alertaba sobre los peligros de abrir la puerta una vez más. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, María decidió ir a un café donde solía ir con Clara. Necesitaba hablar con la amiga, buscar consejos. En el camino, su corazón estaba angustiado. ¿Qué era lo que realmente quería? La respuesta no era fácil. Al llegar, Clara la recibió con un abrazo cálido. Pareces preocupada, dijo Clara, tirando una silla para que María se sentara. ¿Qué sucedió? María respiró hondo y contó sobre la llamada de Fernando, su deseo de retomar el contacto y la confusión que eso trajo. Clara escuchó atentamente, sus ojos llenos de comprensión. No sé si puedo confiar en él nuevamente, confesó María, con la voz entrecortada. Es comprensible. Pero, ¿y si te das la oportunidad de ver cómo evolucionan las cosas? No necesitas decidirlo todo de una vez. Solo observa y protege tu corazón, sugirió Clara, con la sabiduría que acompañaba su propio camino. Las palabras de la amiga resonaron en su mente mientras María caminaba hacia casa. Estaba en un punto de inflexión. La idea de renunciar a lo que había construido con sus hijos la aterrorizaba, pero la idea de cerrarse para siempre al mundo la dejaba igualmente triste. Al llegar a casa, José y Sofía la recibieron con abrazos cálidos, y sintió la vida palpitar a su alrededor. Eso era lo que importaba. Esa noche, mientras el viento soplaba afuera, María decidió que se encontraría con Fernando, pero con una condición: él necesitaba hablar primero con los niños. Al despertar, un sentimiento de ansiedad y determinación la acompañaba.
El encuentro estaba marcado para la tarde, y ella se preparó para la conversación con un corazón pesado. Cuando llegó al parque, donde se encontrarían, María vio a Fernando a lo lejos. Él parecía diferente, pero la inseguridad aún estaba presente. El encuentro fue tenso, las palabras de Fernando estaban cargadas de emoción, pero María no podía ignorar las cicatrices del pasado. «Yo quiero que ustedes sean parte de mi vida nuevamente», dijo, mirando a los ojos de ella. Pero María sintió una ola de desconfianza. «Necesitas entender que confiar no es fácil para mí», respondió, su voz firme, pero temblorosa. «Necesito saber que estás aquí por nosotros, y no solo por ti». Fernando vaciló, y María vio la vulnerabilidad en sus ojos. «Cometí errores, lo sé. Pero estoy tratando de cambiar», insistió. El corazón de María se apretó. Quería creer, pero los recuerdos la arrastraban hacia atrás. El momento alcanzó su clímax cuando José y Sofía aparecieron. Los niños corrieron hacia Fernando, y la sonrisa de José iluminó el espacio. La escena estaba cargada de emoción. María observó a sus hijos interactuando con el hombre que había sido una presencia extraña en sus vidas. «Abuelo», gritó José, corriendo hacia él. El dolor de María se mezcló con la esperanza. «¿Realmente quieres estar aquí?», preguntó María, su voz casi un susurro. Fernando se arrodilló, mirando a los ojos de los hijos. «Sí, quiero. Quiero ser un padre presente». En ese momento, María se dio cuenta de que la verdadera prueba no era solo confiar en Fernando, sino confiar en sí misma. Ella había crecido, se había vuelto más fuerte. Y lo más importante, sus hijos también estaban allí, listos para ver lo que el futuro traería. «Si quieres ser parte de la vida de ellos, necesitarás mostrarlo con acciones», afirmó, decidida. «No más promesas vacías». La tensión se disipó, y una nueva comprensión comenzó a surgir. María sabía que el camino adelante no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Al regresar a casa, con los niños felices a su lado, sintió que había dado un paso significativo no solo para ellos, sino para sí misma. La vida estaba llena de desafíos, pero ahora sabía que tenía la fuerza dentro de sí para enfrentarlos. Con cada pequeño paso, María se estaba reconstruyendo, encontrando un nuevo propósito, y, sobre todo, aprendiendo a confiar nuevamente. María observó a los niños jugando con Fernando, su corazón latiendo a un ritmo acelerado. La alegría de José y Sofía alrededor del padre era palpable, y eso la llenaba de sentimientos contradictorios. La sonrisa de Fernando, aunque genuina, traía a la mente recuerdos que quería olvidar, pero que siempre estaban al acecho en su mente. Recordaba las promesas rotas y las veces en que él había desaparecido cuando más lo necesitaba. Pero, al mismo tiempo, la manera en que sus hijos lo miraban la hizo darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de comenzar de nuevo. Mientras observaba la escena, María comenzó a reflexionar sobre su propio viaje. Hubo un tiempo en que la idea de Fernando en sus vidas la dejaría paralizada de miedo. Sin embargo, allí estaba ella, tomando una decisión consciente de controlar su destino. Esto no era solo sobre Fernando, era sobre su propia fuerza y resiliencia. Había aprendido a valorarse, a no aceptar menos de lo que merecía. El camino no había sido fácil, pero cada paso dado la había llevado a este momento de elección. Después de un tiempo en el parque, María decidió que era hora de hablar. Llamó a los niños y se acercó a Fernando. «Necesitamos establecer algunas reglas», dijo ella, su voz firme. «Si quieres estar presente, necesitas mostrar que eres digno de nuestra confianza. Eso significa estar aquí, no solo por un día, sino de manera consistente». Fernando asintió, la expresión en su rostro era de comprensión. «Prometo que haré lo que sea necesario, María». «Quiero esa oportunidad», respondió, su sinceridad resonando en las palabras. La confianza de ella aún no estaba completamente allí, pero había un leve destello de esperanza que comenzaba a surgir. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. Fernando comenzó a visitar la casa de vez en cuando, pero María siempre estaba alerta, observando sus acciones. Los niños estaban emocionados con la presencia del padre, pero ella no podía ignorar la necesidad de proteger su corazón y el de ellos. En los primeros encuentros, Fernando trajo pequeños regalos,
pero María sabía que eso no era suficiente. Quería ver un verdadero esfuerzo, y no solo gestos superficiales. El diálogo entre ellos se volvió más frecuente. Necesitas entender que la confianza lleva tiempo para ser reconstruida, María dijo un día, mientras preparaban la cena juntos. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. Pero estoy dispuesta a intentar, siempre y cuando estés comprometido. Fernando la miró a los ojos, sus propios sentimientos expuestos. Entiendo, y estoy dispuesto a luchar por esto. Quiero ser un mejor padre, y sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo actuar diferente en el presente. La sinceridad en sus palabras tocó a María. Se dio cuenta de que, incluso con las fallas del pasado, había una oportunidad de crecimiento. Con el tiempo, la tensión comenzó a disiparse. Las visitas de Fernando se hicieron más frecuentes, y, poco a poco, los niños se adaptaron a la nueva dinámica. La casa, que antes reflejaba el dolor de la ausencia, comenzó a vibrar con risas y juegos, y eso era algo que María nunca imaginó volver a sentir. María, por su parte, comenzó a abrirse más, no solo a Fernando, sino también a sí misma. Se inscribió en un curso de pintura que siempre había querido hacer, redescubriendo una pasión que había dejado de lado. Con eso, comenzó a expresar sus emociones de una manera nueva, transformando el dolor en arte. Las clases la ayudaron a reflexionar sobre su vida, sus elecciones y su crecimiento personal. Las conversaciones con Clara también se volvieron más profundas. «Estás floreciendo, María», comentó Clara una vez mientras tomaban café. «Veo el cambio en ti. Te estás permitiendo ser feliz, incluso con las incertidumbres». «Es verdad», respondió María, con una sonrisa en el rostro. «Me di cuenta de que no puedo controlar todo, pero puedo elegir cómo reaccionar. Y eso me hace sentir más fuerte que nunca». La amistad entre las dos se fortaleció, y Clara se convirtió en una fuente de apoyo mientras María navegaba por esta nueva etapa. La confianza en sí misma crecía, y el dolor del pasado se estaba transformando en aprendizaje. Pero no todo era perfecto. Había momentos de duda. Cierta noche, mientras los niños dormían, María se sentó a la mesa, recordando las dificultades que aún podrían surgir. «¿Y si él falla de nuevo?», pensó. Pero, entonces, recordó que la vida no se trata solo de certezas. Era un camino de altibajos, y estaba dispuesta a caminar, sin importar los obstáculos. Fernando también estaba cambiando. Se esforzaba por mostrar a sus hijos que estaba comprometido. Llevó a José a un partido de fútbol y pasó tiempo de calidad con Sofía, ayudándola con su tarea. Comenzó a involucrarse, no solo como padre, sino como parte de la familia. María se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en tener un padre presente, sino en construir un ambiente seguro y amoroso para los niños. Entendió que el éxito no era simplemente reconquistar a Fernando, sino crear un espacio donde todos pudieran sentirse amados y respetados. La vida de María se transformó en un mosaico de nuevas experiencias y aprendizajes. Aprendió a pasar las incertidumbres, a valorar las pequeñas victorias y a aceptar que el amor puede ser complicado, pero también es la fuerza que la impulsa. Se estaba convirtiendo en la madre que siempre quiso ser, una mujer más fuerte, más consciente y, sobre todo, más confiada en su capacidad de superar desafíos. Con el paso del tiempo, la relación de Fernando con los hijos se solidificó, y la confianza de María comenzó a reconstruirse. Se dio cuenta de que la vida siempre ofrecería nuevos comienzos, y que cada día era una nueva oportunidad para aprender, crecer y amar. El pasado aún existía, pero ahora era una parte de su historia que la hacía más fuerte, y no un peso que cargar. María finalmente comprendió que la verdadera libertad estaba en permitirse ser vulnerable, y al abrir su corazón, no solo a Fernando, sino a la vida, se estaba permitiendo vivir plenamente. Y así, con esperanza y determinación, caminó hacia un futuro donde nuevos comienzos no solo eran posibles, sino deseables. El tiempo pasó, y María observó cómo su vida se transformó en una hermosa tapicería de experiencias y lecciones. Se encontraba en un lugar donde el dolor y la alegría coexistían, pero ahora con una nueva comprensión. La jornada de reconstrucción que había iniciado junto a Fernando y sus hijos la llevó a descubrir dimensiones de sí misma que antes estaban ocultas. En momentos de quietud, reflexionaba sobre todo lo que había enfrentado y cómo esas experiencias moldearon a la mujer que se había convertido.
Las promesas rotas de Fernando aún resonaban en su mente, pero en lugar de dejarse consumir por ellas, María y Fernando aprendieron a comunicarse de manera más abierta. Las conversaciones se volvieron más profundas, y la vulnerabilidad se convirtió en una aliada, no en un enemigo. Estaban creando un nuevo espacio, donde la confianza pudiera florecer nuevamente. Para Fernando, la paternidad era una nueva responsabilidad que abordaba con seriedad. Se dedicó a ser el padre que José y Sofía merecían, y eso trajo alegría no solo para los niños, sino también para María, que veía en ellos la posibilidad de un futuro más brillante. El impacto de esta nueva dinámica se extendió más allá de las paredes de su casa. Los niños comenzaron a destacarse en la escuela, más confiados y alegres. José, que antes era tímido, se volvió más sociable y comenzó a hacer nuevos amigos. Sofía, por su parte, floreció en su talento artístico, inspirada por las clases de pintura que María había iniciado. La casa, que antes era un lugar de tensión e incertidumbre, ahora vibraba con risas y creatividad. María, por su parte, no dejó de crecer. Su pasión por la pintura la llevó a exponer sus obras en una pequeña galería local. Los colores que usaba en los lienzos reflejaban no solo sus emociones, sino también su viaje de superación. Cada pincelada era una declaración de libertad, un recordatorio de que se había permitido empezar de nuevo. Al compartir su arte, María inspiró a otras mujeres a explorar sus propias historias, mostrando que es posible encontrar belleza incluso en las experiencias más difíciles. El impacto de su amistad con Clara también se hizo evidente a lo largo del tiempo. Clara se convirtió en una presencia constante en la vida de María, ofreciendo apoyo y amor incondicional. Juntas, exploraron nuevos pasatiempos y celebraron los pequeños logros. Su amistad se convirtió en un ejemplo del poder de la conexión y la solidaridad, mostrando que, incluso en medio de los desafíos, el amor y la amistad pueden florecer. A medida que pasaban los años, María reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en posesiones materiales, sino en las experiencias y en las relaciones que había cultivado. El éxito, para ella, ya no se medía por estándares externos, sino por la capacidad de vivir de manera auténtica y significativa. Esta nueva perspectiva la ayudó a encontrar paz en su vida, permitiéndole sentirse realizada en su camino. Recordaba las noches en que se quedó despierta, llena de miedo e incertidumbre, pero ahora miraba hacia atrás con gratitud. Cada desafío que enfrentó la fortaleció. Las lecciones que aprendió sobre amor, perdón y confianza se convirtieron en pilares en su vida. María estaba en paz consigo misma, en armonía con sus emociones y el mundo que la rodeaba. La transformación de Fernando también era evidente. Él, que un día había sido un extraño en su vida, ahora se había convertido en un compañero y amigo. La conexión entre ellos, aunque aún delicada, se estaba moldeando por un nuevo entendimiento y respeto. Aprendieron que la vida está hecha de nuevos comienzos, y cada nuevo día ofrecía la oportunidad de tomar decisiones más sabias. María sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero ahora se sentía equipada para enfrentarlos. La sabiduría adquirida a lo largo de su camino era una herramienta valiosa. Aprendió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fuente de fortaleza. Esta comprensión la ayudó a navegar por las complejidades de la vida con más ligereza y amor. Se dio cuenta de que las historias emocionantes que vivió, llenas de altibajos, no eran una carga, sino una parte esencial de quien era. Cada risa y cada lágrima la moldearon, y ahora se sentía agradecida por cada una de ellas. La vida tenía sus altos y bajos, pero María estaba lista para vivirla plenamente, abrazando el presente y aceptando el futuro con un corazón abierto y esperanzado. Así, con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, María avanzaba, segura de que el viaje aún estaba lejos de terminar, pero ahora, cada paso se daría con confianza, amor y la certeza de que los nuevos comienzos siempre son posibles. María caminaba por la vida con una nueva perspectiva, apreciando cada pequeño momento que antes podría haber pasado desapercibido. Las lecciones que había aprendido a lo largo de su camino de superación estaban grabadas en su corazón, y cada día se convertía en una nueva oportunidad para celebrar la vida. Al mirar a sus hijos, veía no solo el reflejo de su amor, sino también la promesa de un futuro lleno de posibilidades. En una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el patio, Fernando se unió a María en la terraza. La observó, admirando cómo se había transformado en alguien fuerte e inspirador.
Sabes, todavía recuerdo cuando todo parecía tan difícil, dijo él, con una sonrisa nerviosa. Aquellas noches en que no podías dormir, preocupada por lo que vendría después. No imaginaba que solo estábamos comenzando nuestro viaje. María se volvió hacia él, sus ojos brillando con la sabiduría adquirida. Sí, hubo momentos oscuros, pero cada uno de ellos me enseñó algo valioso. Aprendí la importancia de la paciencia y la apertura. Sin ti y los niños, nunca habría descubierto cuánto soy capaz de amar y perdonar. Fernando asintió, sintiendo un calor en el pecho. Yo también he cambiado. La paternidad me mostró lo que realmente importa. Quiero ser un ejemplo para José y Sofía, y saber que me diste esta oportunidad es algo por lo que nunca podré agradecerte lo suficiente. Los dos se miraron, y en ese momento, se dieron cuenta de que sus fallas ya no eran una carga, sino escalones que los llevaron a un lugar de comprensión mutua. Las promesas rotas estaban siendo reemplazadas por un compromiso renovado. Estaban juntos, no solo como pareja, sino como una familia. La vida continuó desarrollándose a un ritmo gentil. María comenzó a liderar talleres de arte para mujeres de la comunidad, animándolas a explorar sus emociones a través de la pintura. Las historias que cada una de ellas compartía eran diferentes, pero todas reflejaban la lucha y la belleza de comenzar de nuevo. María se convirtió en mentora, y su propio viaje inspiró a muchas otras a encontrar la fuerza dentro de sí. Cierta mañana, al recibir a un grupo de mujeres en su casa, María miró a su alrededor y se dio cuenta de cómo había cambiado su vida. Cada uno de nosotros lleva una historia, comenzó ella, su voz llena de emoción. Y esas historias nos moldean. De la dolor a la alegría, cada experiencia nos enseña algo importante. Lo que importa es lo que hacemos con eso. Podemos elegir vivir plenamente, incluso después de los nuevos comienzos. Las mujeres la escucharon atentamente, sus rostros iluminados por la esperanza. Entre ellas estaba Clara, que no solo acompañó a María en su viaje, sino que también se convirtió en una artista en su propia esencia. Nos has mostrado que la vulnerabilidad es una fuerza, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Nos ayudaste a ver que la verdadera belleza está en compartir nuestras historias. María sonrió a la amiga, sintiendo la profundidad de esa conexión. Somos más fuertes juntas. Cada risa, cada lágrima, todo esto nos une. Y es esta amistad la que nos impulsa a seguir adelante. Ese día, las mujeres decidieron compartir sus obras en una pequeña exposición comunitaria. La galería estaba llena de color y emoción, reflejando la diversidad de las experiencias de vida de cada una. Cuando María miró las pinturas en la pared, vio no solo sus propias luchas, sino también la resiliencia de todas esas mujeres. Esa noche, bajo la suave luz de la galería, María sintió un profundo sentido de gratitud. Había encontrado su lugar en el mundo, no solo como artista, sino como facilitadora de transformación. Al mirar a Fernando y a los niños, que estaban allí para apoyarla, se dio cuenta de que el verdadero éxito era estar rodeada de amor y comprensión. Al final de la exposición, mientras hablaban sobre el futuro, María tomó la mano de Fernando y dijo, «Estamos todos juntos en este viaje. Y, independientemente de los desafíos que puedan surgir, tenemos el uno al otro. Eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante». La mirada de Fernando reflejó la misma determinación. Sí, y enfrentaremos lo que venga, siempre con amor y respeto. Quiero que nuestros hijos vean que la vida está hecha de nuevos comienzos, y cada uno de ellos es una oportunidad para crecer. María sonrió, sintiendo la paz interior que tanto había buscado. Sabía que la vida aún presentaría desafíos, pero ahora estaba lista para enfrentarlos con coraje y amor. El viaje aún estaba lejos de terminar, pero cada paso se daría con confianza, gratitud y la certeza de que la vida es un hermoso tapiz de experiencias. Y así, con el corazón pleno, María invitaba a todos a reflexionar sobre sus propias historias. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de empezar de nuevo, decía ella. No importa cuán difícil sea el camino, siempre hay belleza en la superación. Comparte tus experiencias y celebra tus logros, por pequeños que sean. Porque, al final, todos somos parte de una historia más grande, y juntos, podemos crear un mundo más hermoso. Ella miró a todos a su alrededor, esperando que las personas se sintieran inspiradas. Vamos a continuar esta conversación.
Comparte tus historias, tus luchas y tus victorias. Juntos, podemos hacer la diferencia. Con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de amor, María sabía que la vida tenía mucho más que ofrecer. Y con la certeza de que los nuevos comienzos siempre son posibles, ella caminaba hacia adelante, lista para abrazar el futuro.